Los seres humanos tenemos superpoderes. Y de entre todos ellos hay uno que hemos vivido todos y todas, que es el superpoder de las madres de decirte cuidado, 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 que por ahí te la vas a pegar. A mí me lo decía Borja, cuidado, cuidado, y de repente patapam. Y dices, ¿cómo puede ser que lo supiera? Pues que es un superpoder que les da la experiencia, el cariño que te tienen y un sexto sentido que tienen también por ahí. Y hoy nos acompaña Silvia Cols o Silvia Calch, ahora le preguntaré por ello. Silvia es alguien que ve antes que nadie dónde la gente normal se puede meter en problemas financieros sin darse cuenta. Por tanto, también un superpoder. Ella es abogada en Derecho Mercantil y una de las mayores expertas en España en regulación fintech, protección al consumidor y educación financiera digital. Es decir, que puede ayudarnos a que no nos cuelen fraudes, intereses abusivos o que aplicaciones financieras que parecen útiles pero que pueden complicarte la vida, pues te diga, cuidado que con estos truquitos que te doy podrás diferenciarlas. Así que su superpoder para decirte cuidado es el que vamos a aprender hoy y que ya se ha ido labrando con 20 años de experiencias trabajando en el mundo de la banca, las fintech y más recientemente en sus propias empresas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero. Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Buenos días, Silvia. Buenos días, Borja, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también aquí. Silvia Cols, Silvia Cols. Es Silvia Calch, pero si estoy en Reino Unido o en US es Silvia Cols, depende. Está bien esto, está bien, es adaptar. international. Bueno, Muy bienvenida a Educa tu Dinero. Tengo muchas ganas de explorar esta área, que la verdad es que desconozco más que otras que hemos tocado y por tanto soy, como digo, el primer beneficiado en poder aprender de ella. ¿Qué es esto de la inclusión financiera? ¿Y qué es esto de que nos podemos quedar fuera del sistema financiero? ¿Qué quiere decir? Inclusión financiera sería todas aquellas acciones que pueden ser directas o indirectas y todos aquellos indicadores que nos van a hacer ver si realmente tenemos una estabilidad económica y financiera. Y esto viene determinado por factores externos, que puede ser, por ejemplo, pues un sistema profesional en el que estemos dentro de una empresa cobrando una nómina con unos seguros sociales, es decir, a nivel europeo España es un país garantista, que te garantiza unos derechos laborales que hay que tener en cuenta y porque otros países no los tienen y es muy beneficioso. Luego tenemos una seguridad social, tenemos todo un sistema que nos acompaña y hace que nuestra vida y nuestro recorrido profesional pueda tener una estabilidad dentro de ese marco. ¿Qué pasa cuando dentro de también el mismo país personas no están dentro de un sistema acotado con una nómina, unas garantías laborales que vienen definidas por esa seguridad social, etcétera, y se quedan fuera? Es decir, podrían ser personas, por ejemplo, autónomas que durante un periodo de su vida deciden emprender y resulta que el negocio no funciona como tal y durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a engancharse a un sistema profesional dentro de una empresa, trabajando por cuenta ajena, pues están en una situación de desventaja frente a otras personas que sí están trabajando. Vale. O bien personas migrantes que llegan a un país y no tienen ningún tipo de garantía de encontrar trabajo porque no hay un scoring financiero, es decir, no tienen pues una referencia de quiénes son, ni si han trabajado en una empresa, ni tienen, es decir, documentación en regla, o aunque la tengan, puede ser que como no tienen un scoring bancario, pues esas personas van a tener más dificultades a la hora de contratar un préstamo, acceder a una cuenta bancaria, acceder a según qué áreas que una persona que trabaja en una empresa con años de experiencia y que al fin y al cabo está evaluado de una manera diferente a una persona que puede quedarse fuera y eso tiene también unas consecuencias. Vale. O sea, ciertas situaciones en las que no puedes acceder a productos financieros. Y decías autónomos, entiendo que no es solo el no tener nómina, sino el hecho de no tener nómina te dificulta acceso a ciertas cosas, migrantes. ¿Qué otros colectivos suelen ser los que más difícil lo tienen o que tienen más
propensión a quedarse fuera del sistema? Mira, hay varios Porque colectivos. entiendo que por lo que dices, los que trabajan en una empresa con nómina son los que lo tienen mejor, en principio. En principio están dentro de ese sistema, Vale. pero esto no implica que todos somos pues susceptibles Claro. en algún momento de tener un cambio laboral o que la empresa cierra, porque al final hay empresas que tienen una trayectoria durante años y quizás sí que nos pueden proveer un banco o una aseguradora algún tipo de garantía, pero todas las empresas se rigen por un P&L, es decir, una cuenta de resultados, y al final todo es cambiante, y a nivel macroeconómico también es cambiante, por lo que un día uno puede tener un trabajo y al día siguiente puede no tenerlo. Así que, en definitiva, no hay una mejor opción. Siempre tenemos que ver que estamos en un mundo cambiante, donde trabajar por cuenta ajena nos puede proporcionar una seguridad durante unos años, pero también esa seguridad se puede terminar. Claro. Porque otro, por ejemplo, de los estratos sociales que me hablabas, puede ser, por ejemplo, mujeres a partir de cierta edad, Vale. que no son tan, o sea, que las empresas pues tienen esa visión de, bueno, pues no sabría cómo definirlo, pero que no se contratan. Vale. Entonces esto también sería como una exclusión financiera. O personas que, no sé, jóvenes, por ejemplo, que todavía no han entrado en el mercado laboral, pero que también deberían estar pues dentro de esa inclusión financiera, y desde organismos públicos o desde incluso fintech o banca, darles acompañamiento para que ya desde jóvenes tengan una educación financiera, y eso también les proponga pues un recorrido donde puedan tener pues una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, Vale. conocimiento más amplio para saber cómo caminar el día a día. Vale. Mira, ahora mientras hablabas se me ocurría como si podríamos hacer un par de listas, ¿no? De qué cosas son las que te pueden dejar fuera del sistema, y luego, estando fuera del sistema, a qué cosas no puedes acceder, ¿no? Sería la segunda lista. Entiendo que qué cosas te pueden dejar fuera del sistema. Menciono algunas que decías tú. No tener nómina. Eso te podría dejar fuera del sistema. Otra cosa es venir de fuera y, por tanto, no tener un historial aquí. Te podría dejar fuera del sistema. Jóvenes, directamente no haber accedido nunca a tener una nómina, o tener poco dinero en el banco, no lo sé. Ajá. Estas serían una serie de cosas que te pueden dejar fuera del sistema. Sí, hay como ciertos criterios discriminatorios, yo Vale. creo. Uno, pues por ejemplo, es venir de fuera, ser migrante. Otro, hay también una discriminación por ser mujer, a pesar de que cada vez hay más integración y hay más conocimiento y más conciencia, pero sigue siendo también, pues son, digamos que, sensibles o vulnerables, ¿no? Y sobre todo si son madres embarazadas, o sea, mujeres embarazadas o son madres, tienen más riesgo de exclusión. Y sobre todo ya si hay divorcios o separaciones, mayor es el riesgo de exclusión. ¿Exclusión en qué? En que yo he hablado con alguna constructora y me han dicho, no, es que si a mí me viene una señora que tiene hijos y está soltera, yo no me atrevo a alquilarle un piso. Vale. Claro, esto ya es discriminación directa, a pesar de que la constructora pues mirará por sus intereses, pero aquí hay una primera discriminación. Y con eso también podemos pensar en más cuestiones, desde la cuenta bancaria hasta pues acceder a cualquier tipo de seguro o de no sé, un préstamo para a una cuestión mayor que no sea un micropréstamo, y todo esto puede crear que haya cierta discriminación. Para mí, ¿cuál es el punto también clave que creo que se deberían tomar medidas urgentes? Es todo aquel talento que hay muchísimo emprendedor. Es decir, aquí hay como una disyuntiva, y también creo que hay como una contradicción, que por un lado todo el sistema tecnológico, todo el ecosistema tech te empuja y te apoya, y digamos que hay como una ola ahora mismo para que las personas que tienen inquietudes emprendan. Y yo soy muy pro y muy tengo una visión desde hace muchísimos años hacia el emprendimiento, hacia el como autoempleo, emprendimiento, el crear algo. O sea, creo que al final trabajar en una empresa puede darte una seguridad económica, pero emprender te va a realizar. Vale. Entonces aquí hay como una disyuntiva entre emprender y lo que implica a nivel económico, y las renuncias también que implican, porque al final, no nos engañemos, una nómina, renuncias a tu propia esencia, digámoslo así, porque tienes que formar parte de un sistema que quizás encajas o no, puede ser, pero te da una seguridad económica. Pero y luego, por otro lado, está emprender,
que sí va alineado con tus ideales y puede ser que tú destaques en un área, pero habrá una travesía por el desierto. Es decir, habrá un tiempo en el que nadie te va a garantizar unos ingresos hasta que no haya transcurrido un periodo en el que tú puedas demostrar que eres válido y que ya tienes una cuota de mercado, que lo haces bien, que tienes un éxito que al final se va a transformar, o sea, será compensado económicamente. Entonces, durante esa travesía o ese periodo deberás tener un colchón económico o unos recursos o algo que te permita también es tener esa libertad y esa tranquilidad que digas, bueno, yo estoy emprendiendo, pero no me voy a no quedar estoy fuera tenso, sí. No voy cada día con esta ansiedad, ¿no? Entonces, ese punto es, aquí hay como digamos que un riesgo de exclusión financiera sin que sea realmente real, porque si emprendemos con una finalidad de crear un proyecto, un negocio que sea rentable y que a la vez, pues, fulfillment, ¿no? Que nos llene y que realmente podamos sentirnos pues, realizados a nivel profesional, pero sí existe esa laguna o ese periodo en el que nos podemos sentir que, claro, no tenemos una nómina. Si no tenemos una nómina, quizás a la hora de buscar una vivienda, pues tendremos que renunciar a la opción de adquirir una vivienda de compra, que esto es otro mundo. Luego, a nivel de alquiler, quizás también, si vamos a renovar el contrato de alquiler y no tenemos nómina, pues el arrendador puede ser que se lo piense, bueno, si tiene la obligación te lo va a renovar, pero si no, luego a nivel crediticio, es decir, si tienes que tener pues un scoring crediticio que es para ver tu comportamiento bancario, si no tienes una nómina también te va a afectar. Entonces son muchos los indicadores que por un lado en la sociedad como tal y el mundo de emprendimiento, que yo ya he dicho, soy full supporter, que me encanta que la gente emprenda hacia ella misma, penaliza también esa voluntad y esa capacidad de crear negocio, porque al final el emprendedor lo que va a hacer es crear más negocio. Entonces, como una contradicción desde los poderes públicos, debería haber muchísimo más apoyo que no fuera simplemente cursos, porque al final tiene una limitación, que fuera un apoyo real a la emprendeduría para crear más empleo, porque sin más emprendedores, más apoyo, más empleo. Entonces, yo creo que falta una conciencia global, social, para evitar que esta tipología de persona quede fuera también del sistema. Sí. Cogiendo el caso de los emprendedores y luego lo podemos extrapolar a los otros colectivos de riesgo, ¿no? Existen momentos en los que tendrán, pues eso, más posibilidades de quedar fuera del sistema, y entiendo que la manera de ayudarles a que no queden fuera no es una solo, son muchas, ¿no? Desde tu trabajo, ¿de qué manera o de qué maneras les ayudas? Emprendedores, personas en riesgo de exclusión, jóvenes, mujeres, migrantes, lo que sea. Hay una parte que es ayudándoles a, pues por ejemplo, construir tu fondo de emergencia y demás para que no te quedes tanto, pero igual hay otra que es dándoles a conocer ciertas leyes que les ayuden. Sí, por supuesto. Es muy importante. Yo cuando tengo pues consultas, sobre todo de pues, mujeres o, estoy en un coworking también y en clubes sociales, y luego también formo parte de comunidades y tengo mucha interacción con personas emprendedoras, y muchas de ellas me vienen a preguntar acerca de unos términos y condiciones que van a firmar, o ellas mismas han creado un proyecto que lo van a lanzar al mercado y tienen que saber cuáles son los términos y condiciones que van a ofrecer a sus usuarios y viceversa, o sea, qué riesgos tienen, ¿no? Y más cuestiones que pueden venir desde una persona que alquila una vivienda que no está en las condiciones correctas, que como usuaria tiene derecho a reclamar, a como... O sea, tú eres quien sabe la letra pequeña, las cláusulas, las leyes y demás, y que nosotros es imposible que las sepamos todas, ¿no? Porque al final no nos dedicamos a esto. Es complejo, porque al final digamos que las empresas tienen unos intereses que es maximizar beneficios. Y a veces, claro, esto repercute en el usuario final. Entonces, tenemos que ver ese equilibrio entre qué servicio está dando la empresa, que está minimizando a veces la calidad en base a su margen, y luego tú como usuario, que al final optas dentro de un abanico, quizás por una opción más económica porque lo comparas y te compensa, qué es lo que te están dando, ¿no? Sobre ese servicio que estás contratando. Entonces, mucho ojo, porque siempre tenemos que mirar letra pequeña, y no letra pequeña, sino si realmente a nosotros nos chirría o lo vemos lógico. Siempre deberemos mirar
por ejemplo, la Ley de Consumidores y Usuarios puede ser una buena referencia. Vale. Ley de Consumidores y Usuarios, vale. sí. Esa es una ley que aplica a nivel estatal y también viene de una regulación europea, y tendremos varios derechos que ya de por sí tenemos que conocerlos todos, que ya cada vez hay más acceso a toda la información y todos somos más conocedores de esta normativa que al final nos afecta como consumidores. Pero un ejemplo sería ese derecho que tenemos todos a una devolución del producto o servicio en los siguientes 14 días desde la compra. Para cualquier cosa. Incluso un préstamo personal. Sí. Si a los 14 días uno considera que no lo necesitaba, pagará todo lo que se ha prorrateado de intereses hasta esa fecha, pero lo podrá cancelar. Vale. Y lo mismo pasará pues con cualquier producto o servicio que se ha contratado. Entonces la empresa no puede decir, no te lo devuelvo. No, sí. Vale. Tienes la obligación de devolvérmelo. Y como esto, pues deberá también tener un servicio de atención al cliente, un servicio de quejas. Luego hablamos de los datos personales también, qué están haciendo con mis datos, pero bueno, eso sería otra película. Pero sí que existe. ¿Se necesita siempre un abogado que te acompañe en este proceso? O sea, si yo a una empresa le digo, porque, por ejemplo, ¿no? Hace poco pedí una cosa y me llegó rota y además el servicio de atención al cliente era horrible y no conseguía que me contestaran, y entonces me dijeron, te devolvemos el 20% del importe. Digo, no, esto no, porque me ha llegado roto, es que no lo puedo usar. Sí. Y aquello que vas con el tira y afloja, ¿no? Ellos te proponen una cosa, tú dices que no. Yo siento que estando yo solo, como si no tuviera poder para exigirles que me tienen que devolver. Entonces, sabiéndolo ahora, igual diría, oye, no, porque según la ley me lo tenéis. Pero para otras cosas más complejas, que entiendo que sea el 80% de los casos, es imprescindible tener una figura profesional que te acompañe para exigir lo que tú puedes exigir. Claro, ¿o no? La figura legal, el apoyo que te va a brindar será ese soporte más técnico, y de cara a tener un diálogo o una reclamación, la empresa seguramente va a ser más diligente porque a la sabe hora que de... no tiene... Claro, sí. va a ser más diligente y va a ser más eficaz a la hora de resolver. En cualquier caso, siempre te puedes acercar a la oficina, todos los ayuntamientos tienen una oficina de atención al consumidor, y puedes poner ahí una queja, y entonces tiene una terminología diferente. Y luego, pues mirar, OCU también es una organización donde puedes también averiguar y conocer derechos que tienen los consumidores, y hay también pues organizaciones a nivel de comunidad, pero en cualquier caso la regulación está y se tiene que cumplir, y puedes ir a una oficina del consumidor a poner la queja, y ellos ya como empresa tienen la obligación de contestarte no solo a ti, sino a la oficina del consumidor, y esto está también sujeto a potenciales multas y sanciones que podrían recibir, por lo que cuando sucede esto ya te miran con otros ojos. Por su reputación y por potenciales sanciones. Entonces es importante saber que esto existe. Ahora recientemente he visto varias veces por redes sociales, también en internet, y que ha pasado esto del cártel de los coches, ¿no? Que creo que fue entre el año 2009 o 2013 que las empresas pactaron precios más altos de lo que tocaría. Se ha demostrado que fue así. Abuso de mercado. Sí, y entonces todos los que compraron coches entre el 2009 y 2013, no sé si todos o casi todos, tienen derecho a una reclamación de esa cantidad. Y entonces ya nacen empresas que se dedican a hacerte la reclamación, ¿no? Que todo el mundo está buscando aquí el negocio y vamos, ya que es más rápido. Sí, en cualquier caso, yo siempre he defendido que la fuerza la hace la comunidad. Y cuando uno pretende ir solo luchando por un interés propio, se dificulta ese proceso. Entonces, yo siempre soy partidaria de cuando tenemos un conflicto hay que compartirlo, porque cuando tenemos una situación sencilla, fácil, y vemos que hay irregularidades a nuestros vecinos y no decimos nada, tenemos que ser conscientes que esa irregularidad algún día vendrá hacia nosotros. Entonces yo creo que si tú ves que algo poco legal, poco ético está pasando a tu alrededor y no dices nada, no te implicas porque a ti no te afecta, creo que eso es un cortoplacismo, porque pasa en todos los... Y se hará grande, ¿no? Se hará grande, es que luego la pelota crece. Entonces yo creo que eso es importante también como subrayarlo y ponerlo de relieve. Es decir, que si tenemos una cuestión que vemos que es ilegal, es poco ética, que realmente es una injusticia de algún tipo económico, político, de vecindario, de abuso de algún poder,
porque la empresa está abusando del poder que tiene, porque te cobran 3 veces y tú no dices nada. Yo creo que es esencial buscarte comunidades, organizaciones que realmente también defiendan tu interés. Y yo creo que a través de la comunidad o la voluntad popular se pueden mover iniciativas que de otra forma, pues si no hay ninguna reclamación, ninguna queja, pues la empresa tira adelante o el organismo tira adelante. Si cuela, cuela, ¿no? Claro, es que es eso, si cuela, cuela. Entonces, sí. yo creo que es importante unirse y ahora con todas las redes sociales, si tienes alguna cuestión, puedes elevar tu voz, hacerte oír y esto me parece maravilloso. Y tanto. Pues qué bien, creo que entendemos qué es esto de poderte quedar fuera del sistema, cuáles son los colectivos principales, al menos aquí en España, que pueden correr ese riesgo de manera más habitual y también tanto qué cosas te pueden llevar ahí como qué consecuencias puedes tener por quedarte fuera del sistema, que algunas que decíamos es pues no poder coger un préstamo, un seguro, una cuenta bancaria, acceder a la vivienda, etcétera. Entonces, sabiendo esto, vamos a abrir otro melón, que es, aunque hoy es muy fácil estar dentro del sistema, ¿no? Porque hay muchas más facilidades quizá que hace años, aún así es muy posible estar en riesgo, porque también con la múltiple información que tenemos y todo el mundo intentando llevarse parte del pastel, pues podemos caer en trampitas. Por ejemplo, micropréstamos. Sé que tú sabes mucho de esto. ¿Puedes hablarnos del riesgo actual de los micropréstamos? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo deberíamos ir con cuidado? Sí, yo creo que en una sociedad consumista como la de hoy en día, que todo parece que consumir es como nuestra manera de demostrarnos que estamos bien, es dopamina y es una cosa que también desde los medios de comunicación, Internet, Instagram, están constantemente pues machacando. Es fácil caer en un consumo irresponsable, eso número uno. Es decir, que si tenemos el acceso a comprarnos cualquier cosa que nos satisfaga en ese momento, tipo, pues no sé, me compro un nuevo ordenador, que igual no necesito porque ya tengo uno, me gasto más dinero que el del que tengo en un bolso, en un viaje, que quizás no necesito, y para ello te dan facilidades, tipo, bueno, pues endeúdate, y no te lo dirán, sino paga en plazos. Claro. Bueno, paga en plazos, ¿qué significa? Significa que pagarás hoy, pero que tendrás una deuda durante muchos años. Entonces sí, tendrás como una satisfacción inmediata, que eso es dopamina, y eso es como, bueno, pues le pondrás una tirita a lo que realmente hay detrás, que quizás te deberás pensar qué tienes detrás para tener ese impulso consumista, pero luego acarrearás durante mucho tiempo ese préstamo, porque aquí lo que hay que mirar sobre todo es micropréstamos. ¿Qué pasa? Hay que mirarlo sobre todo desde el punto de vista del empresario. ¿Qué está buscando el empresario? Maximizar al máximo su beneficio. Entonces, luego hablaremos de empresas de micropréstamos en las que he trabajado, donde lo que buscan, claro, es dinero, entre comillas, fácil, porque no hay nada más fácil que dejar dinero a un tipo de interés y que me lo devuelvan. ¿Qué hay más fácil que esto? Si uno tiene fondos, ¿no? Aquí en España hubo un boom y parecía que es muy fintech. No es fintech, es, bueno, es usura, pero bueno, eso ya nos meteremos en ese campo más adelante. Como consumidor, ¿qué diría? Sobre todo, primero, ver si realmente necesitas ese préstamo, si no, qué te están anunciando, qué garantías te están dando, si esa empresa está reconstituida en España, si no, qué tipo de interés vas a pagar. Aquí en España no hay... ¿Cuál es un buen interés para un micropréstamo? Es que un interés aceptable, es que un micropréstamo no es bueno ya de por sí. O sea, micropréstamos ya lo que permite la regulación es que no haya ningún cap, ningún límite al tipo de interés ordinario. Sí al tipo de interés de mora, pero el ordinario, porque por ejemplo, quizá un paso atrás es... ¿Del orden de cuánto es un micropréstamo? Porque pues claro, mira, una hipoteca no es un micropréstamo, entonces un micropréstamo se supone que es un préstamo, por ejemplo, de una media de 500 euros. Vale. Y que te lo dan al momento sin hacer un análisis de riesgo demasiado exhaustivo y luego que lo tendrás que pagar 100%, o sea, no a plazos, pues en el plazo de 1 mes, 2 meses máximo. Y que puede ser que la TAE sea del 1000% al 3000. Wow. Eso es de que es que pagarás el doble de lo que te han prestado. Wow. Eso sí, tira muy rápido porque tú lo pides por la mañana y en horas ya te han analizado el riesgo. Y si tienes alguna deuda también no lo van a tener en cuenta y te lo van a reclamar y entonces igual al mes siguiente te lo van a reclamar y si tú no tienes 500 euros hoy, difícilmente los vas a tener el mes que viene. Claro. Y no solo vas a deber 500, sino deberás 1000 o 1500. Entonces, ¿eso qué implica? Que las personas entren en espirales de deuda que cuesta luego mucho salir. Porque si hoy tienes necesidades, mañana tendrás las mismas necesidades más esa deuda. Por lo que yo no lo recomiendo en ningún caso. Y luego son empresas que ya el tipo de cliente al que van es gente que está en riesgo de exclusión.
Es decir, alguien que pide un préstamo de 300 euros, 500, 1.000, es alguien que realmente no está en una situación financiera estable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley todavía, a pesar de que ha habido un cambio normativo en los últimos años, no ha puesto realmente un límite a los tipos de interés, porque esto, digamos, que perjudicaría a las empresas prestamistas. Ajá. Normalmente, la empresa que te ofrece el micropréstamo, que puede dedicarse a vender sofás, entradas de conciertos o lo que sea, ¿es la misma que gestiona ese micropréstamo? No. ¿O es una financiera Es una asociada? financiera es que hay diferentes. Vale. Hay el micropréstamo, que si tú googleas micropréstamo te salen como 10 empresas. Vale. Y, Pero esos oye, te y dejan ellos- dinero y basta ellos para lo dejan- que sea, Sí, ¿no? y es lo que me refiero. Sí. Y hay una asociación también de micropréstamos en España. Y bueno, Vale. y los que tienen las empresas de micropréstamos, yo he trabajado en algunas de ellas, Ajá. ellos creen que son fintech y se creen empresas serias. Vale. Y luego de aquí pueden ir también derivando a hacer otros productos. O sea, Ujú. como empresa sí que es verdad que puedes entrar haciendo micropréstamos y luego derivar a hacer préstamos más Ujú. a largo plazo, luego pues regularte a hacer pagos, es decir, sí es una buena manera de entrar en el sector fintech, pero no nos engañemos que a lo largo de los años ha habido también una disminución de este tipo de empresas. Ujú. En otros países europeos, como hablábamos en Reino Unido ya en 2015, Sí. la FCA, que es el regulador, Sí. lo que vendría a ser el regulador financiero, ya vio que había pues un impacto social de estos micropréstamos y que habían personas que estaban en riesgo de exclusión y también en bucles Ujú. de deuda, y entonces decidió imponer unas normas que aquí en España no se han puesto, Vale. y es poner un límite al tipo de interés diario. Y ahí el límite en tipo de interés diario es un 8%. Diario. Sí. 8 diario. Es un límite, pues que ya es un límite. Ya. Pero 8 diario al mes es una salvajada, Claro, ¿no? pero imagínate, aquí no hay límite. Ya. Y también, por ejemplo, cómo debes informar a los usuarios. Es decir, no puedes, ahora aquí también eso sí se ha trasladado y aquí en España se aplica, la información de préstamos tiene que ir acompañada con un ejemplo representativo de la TAE. Es decir, si Vale. contrato un préstamo de esta cantidad, al final la TAE será de tal, para que tú como consumidor que entiendas. ¿Y la TAE es anual? Sí, Auto- tasa siempre, anual equivalente, sí. Vale, Pero que tú entiendas vale, cuándo vas a claro. acabar pagando y luego, por ejemplo, qué análisis de riesgo se hacen. Si eres una persona en riesgo de exclusión, pues no se te va a dar, etcétera. Vale. Bueno, total, que en Reino Unido ya se hizo esto. Ujú. Ya se establecieron estas normas y aquí en España no. Y aquí lo que pasa, y es el punto para mí clave, Ujú. es que no hay un límite al tipo de interés, pero sí que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo donde se establecen unos límites del tipo de interés Vale. anual. Vale. Entonces, ¿Y ahí eso está. qué quiere decir? Es como un vacío. O sea, Hay como un vacío legal, es exi- decir, que la persona puede decir, bueno, pues puedo contratar el préstamo, la empresa la puede conceder, Sí. no pasa nada, pero la persona cuando ve que no puede pagar y ve que las cláusulas son abusivas, puede demandar a la empresa por abusividad y por nulidad contractual. Y se le devuelve. Entonces puede iniciar un proceso judicial Sí. y si la sentencia, que los juzgados suelen estar colapsados en ese aspecto, Vale. es favorable, se le anula esa cláusula y se le devuelve el importe. Es decir, no se Un le poco reclama más. como lo que pasó durante un tiempo. No sé si ahora sigue así con Vueling y Ryanair. Mm, Que cuando empezaron a cobrarte por llevar la maleta en cabina, creo Sí. que había una sentencia que decía que era ilegal. Entonces, desconozco ahora si esto es 100% verídico o no, pero yo leí, hubo un momento que leí Ujú. que tú podías reclamarlo y lo que tenías que hacer era primero pagar por la maleta y una vez habías pagado te vas a la ventanilla y ahí dices, oye, que yo no quiero pagar por esta ley no sé cuánto, te dicen que envíes un mail y entonces empiezas una reclamación y Sí, luego es al cabo de así. un tiempo te lo devuelven. Cuando Pero realmente, la claro, gente no lo esto hace es porque- jurisprudencia, claro, y porque también ya la persona debe tener el tiempo para contratar a un abogado Claro, o tiene que ser un claro. abogado de oficio. Que al final por 50 euros entonces Claro. no te metes a enviar el email, decir esto y que 6 meses después Y te luego que devuelvan. también la justicia se colapsa por este motivo. Claro. Entonces, para evitar ese colapso de la justicia y aumentar la seguridad ciudadana y que tengan pues más protección Ujú. como consumidores, pues debería haber unos cambios regulatorios. Ese es mi Vale, punto de vale, vista. Porque vale. sí que es verdad que en temas de, por ejemplo, inversión, hay regulación MiFID y según para qué productos hay una regulación de la CMN, sí, sobre todo por el tema de MiFID sobre todo y temas de inversión, los inversores sí que están protegidos. Vale. Hay muchas regulaciones. Luego también a nivel de pagos y demás, el tema de blanqueo de capitales también es una normativa
que tiene muchísima fuerza y hay varios reglamentos. Desde el 2010 hasta ahora han habido varios. Hay uno del 2024 en el que cada vez el sujeto obligado abarca más sujetos obligados, digámoslo ¿Qué así. es el sujeto obligado? El sujeto obligado es aquella entidad que tiene la obligación de presentar primero los datos y después la empresa como tal tiene la obligación de tener pues un registro en el SEBLAC, que es el brazo del Banco de España para blanqueo de capitales, donde informa sobre todas aquellas operaciones que está tramitando con los datos de las personas, y si hay alguna cuestión o algún dato que coincide con una lista o FAQ donde están listados todos, digamos, los blacklisted people o los PEP, que son personas influyentes o personas políticamente influyentes, se tacha como persona pues que no puede operar o países que no pueden operar. Eso es el KYC, el Know Your Customer, o la prevención de blanqueo de capitales. Pero me refiero que hay regulaciones fuertes en protección al inversor con MiFID y otras regulaciones que vienen de la ESMA, por ejemplo, que es a nivel europeo. Luego también hay temas de blanqueo de capitales y luego el consumidor final queda como... no se le ha puesto no tanto se le ha dado foco, tanta ¿no? importancia. Sí. ¿Y cómo le podemos ayudar a ese consumidor final, que es nuestro oyente, ¿no? Porque es el cliente final? ¿Qué checks puede hacer a la hora de coger un micropréstamo? Partiendo de que el primer check sería, ojo, lo mejor es no coger micropréstamos, ¿no? Pero quizá también pensando no solo en micropréstamos de 500 euros, sino también por ejemplo, de 5, de 10.000. ¿Qué checks deberíamos hacer para saber que, bueno, esto tiene más buena pinta que mala pinta? Vale, o mala pues pinta por ejemplo, buena. Que el tipo de interés no esté por encima del 15%, la TAE. Anual. Luego, por ejemplo, que las comisiones, cuidado con comisiones ocultas, porque puede ser, no, es que el tipo de interés anual es un 7, por ejemplo, que estaría, bueno, pues alto, pero más o menos. Pero luego hay, la TAE incluye también las de apertura, por ejemplo, de cancelación previa. Y eso la mejor manera de mirarlo es que sea TAE. La TAE te da el sumatorio de todo, sí. Vale. Pero todo te pueden decir, no, es que el tipo de interés es, yo qué sé, un 6. Pero luego tienes que mirar qué comisiones están incluidas, porque igual ya son 30 euros por abrir, más 30 por cancelar, más 30 por... O sea, tienes que estar viendo también qué comisiones están incluidas en ese proceso. Vale. O sea, que lo más fácil sería, te den lo que te den, pedir la TAE. Sí. Y decir, oye... Claro, sí, siempre. El ejemplo representativo tiene que estar siempre. Vale. Sí. Vale. Luego lo que he hecho en el Reino Unido es un 0,8, que ahora lo he pensado, digo, como un 8. 0,8 diario. Ah, vale. Sí, vale. me he pasado. Vale. Ok, bien. Entonces mirar TAE y que no sea mayor de 15%, evidentemente. Como 15 ya es muy alto. Como más baja mejor, sí. pero que no sea mayor de 15. Luego, ¿cómo saber también, por ejemplo, si la empresa que me lo está ofreciendo es sólida o no? O bueno, es seria eso o no. Pues podemos mirar la política de privacidad y los términos y condiciones, y ahí tienen que darte la información de dónde está situada la empresa, el CIF y el NIF, número de identificación fiscal, y ahí tienes muchísima información sobre la empresa. Y luego, por ejemplo, en un proceso de contratación de préstamo, tienen que enviar primero lo que se llaman SECs, pero al final es como información previa al préstamo, la que tienes un tiempo para revisarla. Es una información precontractual en el que el cliente puede revisar todos los datos que sean correctos y asegurarse que realmente está convencido. Y una vez ha aceptado esos términos y condiciones precontractuales, después ya firmará los contractuales. Y otra cosa, todo lo que son prisas es manipulación. Así que si alguien tiene mucha prisa para que firmes, mal. Vale. Es verdad, o sea, todo prisa siempre va vinculado a alguien que te quiere algo, si una situación o una cuestión que hay algo que no está del todo claro. Entonces, todo lo que son prisas, esperar. Sí. Claro, es verdad que es un préstamo tan vinculado a la impulsividad. Claro, sí, por eso. Que como consumidor no te sorprende la prisa. De hecho, igual la prisa la tienes tú, ¿no? Me imagino la persona que está comprando entradas para un concierto que valen 200 euros. Es inconsciente, Max, claro, porque es totalmente inconsciente. Porque al final pero se ha metido en todo una el año cola, va a estar pagando el concierto Rosalía, ¿sabes? Sí. O sea, entonces como... Pues se ha metido en una cola en la que le han dicho hay 20.000 delante tuyo y espera que si no lo cojo ya igual me vuelvo a meter a la cola. Sí, esa presión social también, ¿no? O sea, tener conciencia de
por qué estás accediendo a este micropréstamo, qué te va a solucionar, qué carencia te está supliendo y ver si realmente te va a compensar o no. O sea, yo creo que al final es como una reflexión previa y después hablamos otra vez de la inclusión financiera. Yo creo que es más inteligente pues enfocarnos a no buscar tanto financiación temporal, sino buscar algún tipo de acompañamiento. Y yo creo que aquí faltan, por ejemplo, desde desde la educación financiera, desde organismos públicos, que hubiera mucho más acompañamiento para que las personas no tuvieran que acceder a este tipo de micropréstamos. Porque para una persona que esté en ese riesgo de salir del sistema o de no entrar directamente al sistema, ¿no? Pongo cualquiera de los que has dicho antes, un inmigrante que quiera acceder, ya tenga los papeles, ya esté de manera legal, pero vea que no está consiguiendo, o que le abran una cuenta o que le den, acceso a ciertas cosas, o un joven que todavía no tenga su primera nómina. ¿Hay algunas cosas que le podemos decir que le ayuden a entrar en el sistema? Sí, bueno, al final es que todo le va a costar más caro, que es la cuestión. Vale. Es decir, sí es verdad que a la vista de esta población, sí hay fintechs que puedes tener pues una cuenta bancaria o puedes tener un wallet. Es decir, me voy a poner un ejemplo que a mí me gusta y es que M-Pesa es una empresa que es una telco, ya no es banco y hace las funciones de banco en África. Y eso fue una de las primeras fintech, ya en el 2014 funcionaba y funcionaba muy bien. Digamos que una cuarta parte de la población mundial está desbancarizada. Y en África el porcentaje es altísimo. Y entonces, solo con tener un móvil con datos, ya M-Pesa te proporcionaba un wallet donde tú pudieras ya tener una cuenta. Y una cuenta significa tener un ahorro. Y un ahorro significa poder organizarse. Entonces, todas aquellas personas en África que no tienen acceso a la banca porque no hay datos y la banca no ofrece tampoco acceso a una multitud de población, sí tenían acceso a M-Pesa, que al final es una app donde tú puedes recibir fondos a través de un wallet y puedes también ir a un supermercado y sacar dinero o pagar en el supermercado. Y eso me parece pues un salto cualitativo brutal. Claro. Y yo creo que iremos hacia allá. Es decir, quizás el sistema bancario como tal se va quedando obsoleto porque realmente a veces no ofrece todas las garantías o soluciones para la población real y lo que están realmente la vida de las personas, tanto migrantes como personas que están aquí, como al final situaciones variadas. Y sí, muchas fintech pues entran en esos nichos de mercado donde solucionando un proceso o una parte del proceso bancario pueden acceder a más personas y ofrecer otras soluciones para que estas personas se sientan incluidas. Y con eso podría ser pues desde tener un wallet para tener un ahorro, a tener una tarjeta que tú puedas disponer con una cuenta que esté, por ejemplo, no hace falta una cuenta bancaria, pues en un wallet también, a tener educación financiera a través de una app que te explique cómo funciona, o bien otras cuestiones, por ejemplo, de, pues ya no te digo inversión, porque si estamos en este punto, pero bueno, digamos que ya llegará, ¿no? Ya llegará, ya les llegará. Otro punto, por ejemplo, para mí que lo tengo a mi alrededor son personas que están en el mundo del arte, y a mí el mundo del arte pues creo que es un mundo que hay que cuidar, porque el arte al final es una extensión de quienes somos en realidad, no tan transaccional, sino como más de realización. Y yo creo que los artistas son como gente que aporta muchísimo y que hay que cuidarlos y hay que cuidar que sigan apostando por su parte artística, ¿no? Esto enriquece muchísimo a la sociedad, a la cultura como tal. Entonces, muchos de estos artistas, y te hablo de amigas que son bailarinas, modelos, gente que es pintora, gente que es artista como tal, hay que también darles un espacio social, porque ellas en muchas ocasiones, claro, no tienen una nómina, cobran según la clase que dan, ¿no? O cobran por obra vendida. Entonces, esa parte de la población que no es que sea excluyente per se, pero no va a estar trabajando en una empresa y no va a lucir, es decir, no se van a realizar ni vamos a disfrutar de ese arte. O gente que está en el mundo, no sé, del cine, el teatro, es decir, que tienen trabajos como más inestables, pero que su aportación a la sociedad como cultural es espectacular, ¿no? Entonces yo creo que para todas esas personas también sería necesario esa inclusión financiera y no solo ver la parte de transaccional, ¿no? Sí. Pero la manera de ayudarlas, ¿tú crees que es con condiciones favorables o con...? Bueno, por ejemplo, pues evitar que tengan que estar pagando unos autónomos
de una cantidad Claro. que a veces es difícil que puedan llegar a Bueno, asumirla. yo como persona que está en el sector, ¿no? Porque yo como autónomo, uno de los sectores en los que he estudiado de alta es en el de artistas, como Sí. monologuista, que de hecho es, ¿cómo se llama esto? Está en el mismo que toreros. No sé claro, si lo al sabías, final- monologuistas es artistas, caricatos y toreros o algo Sí. así. Estaría mega a favor, evidentemente, pero también pienso que todos los autónomos, independientemente del sector en el que estén, dirán, no, el mío es esencial y también merece tener Sí, ciertas ventajas, por ¿no? supuesto, pero yo tengo, estoy pensando en muchas personas que Sí. son del mundo de la danza, ¿no? Sí. Del baile. Y tengo pues un entorno de muchas amigas que son profesoras de danza y no se pueden plantear ni ser autónomas. Ya. Porque ya, al final ya. son buenísimas, son espectaculares, para mí aportan muchísimo y enriquecen mucho a nivel cultural y también de crecimiento y luego a nivel, no sé, incluso como una actividad extraescolar para las niñas, es Ya. que es necesario. Pero las que no tienen una academia, no son propietarias, que también tiene su dificultad, Claro. tener una academia y hacerla crecer es un negocio, tienen dificultades al final para tener unos ingresos estables que les permita tanto acceder a una vivienda Ya. de alquiler como un préstamo, como todo. Entonces, Sí. todos estos nichos que existen, yo hablo del nicho que tengo cerca y que Sí, veo, sí, sí. cada uno sabrá su nicho, pero yo creo que hay que apoyarlos, es decir, yo creo que desde los organismos públicos y las administraciones hay que también tener en cuenta que la sociedad somos todos, no solo 4 personas, o sea, no es solo el nicho de personas que trabajan en empresas estables Sí, y en sí. multinacionales, En tech. en tech y que bueno, al final hay que apoyar la emprendeduría, el emprendimiento, hay que apoyar a todos los sectores porque entre todos sumamos y hacemos que pues este mundo sea más diverso y funcione y haya más opciones para todos. Total. Hablabas antes de las fintech, es otro de los capítulos que queremos abrir en este episodio. Entonces me gustaría que nos expliques qué es una fintech, ya que creo que nunca lo hemos tocado aquí de manera detallada, y cómo esas fintech nos pueden ayudar a estar dentro del sistema financiero, a la vez que a diferenciar una fintech seria de una que puede tener más riesgo. Nos has dicho algunas pistas, Sí. ya el wallet, la tarjeta, la educación financiera. Por supuesto. Pero vamos a hacer ese paso atrás. ¿Qué es una fintech? Vale, una fintech es una empresa tecnológica que une finanzas y tecnología. Vale. Y entonces a mí me gusta hacer la pregunta, ¿por qué crees? Es algo todo el mundo en las clases que doy y la gente no sabe qué decirme. Ay, que no estaba preparado para esta pregunta. ¿Por qué crees que las fintech empezaron a caminar o cuál fue la disrupción? Es decir, ¿cuál fue el punto de inflexión que sucedió para que las fintech pudieran empezar a caminar en el sector? No sé la respuesta, Vale. voy a construir sobre la marcha. Venga. Yo diría que debieron detectar una oportunidad de que el sector de los bancos pues tenía unas condiciones que se podían mejorar, ¿no? Y el Sí. emprendimiento nace de detectar una oportunidad Sí. y quizá fue acompañado de alguna legislación que abrió la puerta de hacer empresas que ofrecieran mejores condiciones que Oye, los pues bancos. es buena o sea, sí, no vas desviado en Vale. absoluto, no estás encaminado. Como buena profesora, refuerzo positivo. Por supuesto. Pero es que es verdad, es verdad. Pudieron realizarse operaciones financieras al margen Ujú. de la banca en el momento en el que se tuvo acceso al dato. ¿Y cuándo se tuvo acceso al dato? En el momento que la tecnología irrumpió. Es decir, a partir de Internet y que las empresas podían captar datos de sus usuarios. Vale. Entonces, a través del dato ya se pueden construir scorings financieros, se pueden construir productos financieros, se pueden construir en paralelo a todos los productos que están regulados por el sistema bancario, se podían construir, por ejemplo, préstamos. Vale. Y como la normativa de préstamos era la ley de préstamo al consumo, Ajá. y no evita que no se puedan otorgar préstamos de forma particular, pues se empezó por ahí. Vale. Y luego, O sea, estaba un poco al margen de lo que sería el sistema bancario al bueno, principio. digamos que la banca, digamos que desde el Banco de España, a nivel europeo es la ESMA y el Banco Central Europeo, exigen una serie de regulaciones Vale. para para que la empresa pueda tener una licencia y operar. Muchas de esas regulaciones surgieron para tener una licencia, pues por ejemplo, en el 2018 fue PSD2, que es tema de pagos. Vale. Puedes tener licencia bancaria también. O sea, nadie impide que un grupo empresarial tenga una licencia, Vale. pero hay que pasar por un proceso. Y también hay un capital social, por ejemplo. Nadie impide que una empresa tenga una licencia bancaria siempre y cuando tengas 18 millones de euros y optes por un proceso regulatorio
realmente pues robusto, y entonces puedes tener una licencia bancaria. Si tienes 350.000 euros, puedes tener una entidad de dinero electrónico y puedes emitir dinero electrónico. Si tienes 150.000 euros, puedes crear una entidad de pago y puedes crear operaciones de pago, tarjetas, recibos, wallets, etcétera. Es decir, que todo depende del capital social que tengas y del proceso regulatorio que te otorga la licencia. Digamos que va por ahí, ¿no? Vale, ok. Entonces, previo a eso, que es lo que hablábamos de dónde salía FinTech, pues sale de unir finanzas y tecnología. Entonces, como había esas, digamos, pains, ¿no? Esos dolores y cuestiones a resolver dentro de un proceso bancario, pues se empezó a construir pues soluciones en diferentes verticales. Lo que podemos pensar, por ejemplo, uno sería, como hemos hablado, préstamos, lending, que incluiría, por ejemplo, lending puede ser préstamos, al final es deuda, y esto es préstamo a corto plazo, préstamo a medio plazo o puede ser hipotecas. Eso está regulado. 40 años solo podía ir a un banco a pedir un préstamo y ahora puedo ir a una cualquier fintech que también, y para otorgar préstamos al consumo no hay una licencia. Sí hay un registro de prestamistas, pero no hay licencia. Entonces cualquier persona, o sea, cualquier entidad puede establecerse en España y siguiendo una normativa que la tendrá que aplicar, pero sin una licencia específica. Puede dar préstamos. O sea que yo, Borja, podría montar mañana una empresa. Sí, como tantas personas han venido a España. Y dar préstamos. Sí, como tantas personas han venido a España y lo han hecho así. Yo he dado asesoramiento jurídico a varias empresas del este que vieron España como una oportunidad de negocio. Al final es un negocio. Luego está todo el tema de Wealth Tech, es decir, todo el tema de inversión. Entonces, todo también se han realizado o se han creado muchísimas apps y soluciones, tanto pues de wealth management, es decir, de inversión. Pues inversión, pues mira, esto me gestiona pues una cartera de inversión, esto un ETF, pues tenemos productos de renta fija, de renta variable, todo tipo de productos financieros que pueden estar en carteras o diversificados, es decir, si tú miras a nivel de fintech, de plataformas de inversión hay muchísimas, y algunas lo harán mejor que otras, unas de forma automatizada, otras no, pero sí también están vinculadas a tener una regulación y tienen que seguir unos parámetros, porque también está el Banco de España, la CMNV, que lo revisa. Tenemos, ¿qué más? Ahorro, temas de ahorro, por ejemplo, cuentas remuneradas, que esto se podría hacer, por ejemplo, las cuentas de redondeo, las cuentas remuneradas, todo lo que son cuentas de ahorro, o por ejemplo planes de pensiones, o digamos que también hay empresas que te gestionan todos estos productos financieros y son fintech y se vinculan con la banca. Y dos preguntas. Una, ¿por qué una fintech podría ayudar más, menos o igual que un banco a esas personas que están en riesgo de quedar fuera del sistema? ¿Es porque tienen mejores condiciones? Y dos, ¿siempre las tienen o no mejores condiciones? Tendrán una estructura diferente, es decir, puede ser que una fintech, por ejemplo, bueno, hay una que ahora no sé tanto, que se llama Fintonic, por ejemplo. Y Fintonic, al final, es un tema de datos otra vez. Es decir, tú les das tus datos, yo hasta el punto que conozco la empresa, porque realmente no soy usuaria, pero la estuve analizando, les das tus datos y ellos te dan pues un dashboard donde tú ves dónde gastas y al menos eres más conocedor de cuál es tu comportamiento. Se acopla a tu cuenta del banco y te da y eres más conocedor de tu comportamiento. En plan, bueno, pues mira, Silvia, este mes has gastado mucho en esto y has ahorrado en lo otro, o tienes más gastos pues inesperados, y entonces al final tú eres conocedor de cuál es tu situación financiera, y eso ya es un punto. Que hay esa ya a través, claro, como aprovechan el dato para sacar beneficio, obvio, pues a partir de aquí te van a ofrecer pues el préstamo no sé quién, o ya te van a conocer más, porque también una de las verticales de fintech también podría ser por ejemplo, ICE POPISP, que ICE, por ejemplo, sería como el lector de datos. Te pueden leer los datos bancarios con tu consentimiento, de ahí pues te pueden ofrecer productos bancarios que se adecúen a tus necesidades. Como o venderle tus datos a un tercero. Si tú das el consentimiento, sí, puede ser. Y bueno, o bien pasarelas de pago, o bien cuestiones. Digamos que hay un fintech que sí que dan una solución real al usuario y te pueden acercar a tener en el móvil mucha solución, y muchos bancos también se han adaptado a las fintech y han comprado fintech, han adquirido fintech para también acercarse a más usuarios, porque al final es un negocio y para ellos es business. Es como, bueno, pues hay muchos partnerships. ¿Cómo puede ser que al final la fintech lo que
tengáis una oportunidad de mercado de solucionar una cuestión que estaba desatendida por la banca, porque eran más tradicionales o porque a la banca le cuesta mucho tomar decisiones estratégicas y ponerlas en valor, cuando la fintech es mucho más flexible y puede ser mucho más directa a la hora de tomar decisiones estratégicas, y desde pagos o pagos instantáneos o pagos sin tarjetas bancarias, es decir, un procesador de pagos puede ser una empresa que tú le das tu cuenta bancaria y paga directamente al comercio. Vale. Entonces evitas Mastercard y Visa, con lo cual el comercio no pagará esa comisión. Es decir, fintechs están de pagos, de lending, de wealthtech, hay varios, de ahorro. De todo lo que incluya dinero, se han ido montando soluciones. Entonces puede ser que haya algunas que sean muy favorecedoras para el usuario final y realmente te aporten además conocimiento financiero, y otras es que están cubriendo unos nichos de mercado que la banca no cubría. Vale. Y la manera... Bueno, ahora te pregunto por la manera de diferenciar una fintech seria de una que igual no es tan seria, pero antes, ¿nos puedes compartir algún caso de clientes tuyos o cosas que hayas visto que digas, aquí la han liado gorda y por tanto es bueno que lo sepáis para que no lo hagáis vosotros? Varios, o sea, yo me he encontrado con situaciones que éticamente quizás yo no compartía con la empresa con la que trabajaba, desde pues esto micropréstamos, y entonces sobre todo el tema del dato. En temas de finanzas también el dato personal está 100% vinculado, y entonces cuando una persona física deja de atender una obligación de pago, hay unas blacklists que son ASNEF, no sé, unas blacklists que al final te determinan también y hacen que estés en una lista con un scoring crediticio que otra vez esto es exclusión financiera, es poner a una persona en una lista negativa, por lo cual esto ya me parece como discriminatorio de por sí. O sea, es decir, vale, si esa persona está en la lista negativa para que otras empresas sepan que no le pueden conceder préstamos, pero cuánta discriminación hay en eso, ¿no? Y es más, y con la inteligencia artificial habrá mucha más discriminación, que ese es otro tema, pero que ya se habla sobre el bias, ¿no? Esa discriminación por sesgo de raza, ideológico, de género, entonces eso ya es sesgar, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo porque al final es una manera de determinar y ponerle, marcar en algo, el boli. Pero, o sea, llevándolo a un caso muy físico, ¿no? Si en una calle hay 10 tiendas y cada dueño de tienda conoce a los otros 10 porque se reúnen los viernes, si yo fuera el dueño de una tienda, a mí me gustaría que el de la tienda al lado me diga, oye, el señor José lleva 3 veces que no me ha pagado las cosas, que lo sepas, ¿no? Entonces... pero José queda marginado. Ya, pero bueno, José no paga. José no paga, ¿sabes? Que, claro. Bueno, debería haber como un trampolín entre gente buena fe y mala fe. Es verdad que hay gente que es muy lista. O sea, dentro de una situación siempre hay el perjudicado y el listo, ¿no? Entonces habría que discernir entre listo. Eso estaría bien que la IA nos ayudara, ¿no? A determinar el listo. Claro, hombre. Y ahora también está la ley de... José es listillo. Sí, hay la ley de segunda oportunidad también ahora, en el que también la regulación ha establecido unas bases, por lo que si una persona está también en una espiral de crédito con deudas que le impiden tener una vida normal, con lo que es inclusión financiera, con un proceso de segunda oportunidad, que es un proceso judicial, puede un administrador que se le nombra puede exonerarse de todas esas deudas, pero eso es otra película. Sí, y es interesante, pero es verdad que si tiene depende del patrimonio que tenga, las deudas que tenga, pero bueno, hay una solución. Existe esa opción. Existe. Yo no llevo nada de segunda oportunidad, pero sí que tengo compañeros que lo hacen y realmente es un tema interesante. Pero volviendo a las fintech y la pregunta que me hacías de diferenciar, temas ¿no? De una fintech sólida, de una no sólida, a ver, para según qué vertical es imprescindible estar regulado por la CMNV o por el Banco de España. Entonces, si tú, por ejemplo, estás contratando un producto de inversión, deberá estar abajo en el footer, deberás entender que esa empresa está regulada por la CMNV. Si no, el footer es en su página web abajo, donde pone también a veces el contacto. Los términos y condiciones y demás. Leerse los términos y condiciones, aunque sea solo el principio, o la política de privacidad, donde saldrá los datos de la empresa y qué regulación están. Y también el CIF. Y entonces tú puedes comprobar que, por ejemplo, si vas a hacer una inversión, es decir, que vas a dar tu dinero para que ellos lo gestionen, pues entender dónde lo estás enviando. Yo eso lo haría 100% seguro. Vale. Buenísimo. Pues mira, tenemos ahí un paso. Y otro que decías antes para los microcréditos, que entiendo que aplica aquí también, es que miremos que tienen un CIF, ¿no? La empresa... y que te van a dar un dinero y luego te lo van a reclamar. Entonces tú tienes que saber
cuánto vas a tener que pagar, en qué fecha, y haz tú el cálculo. Y si no pagas, te lo van a reclamar y te van a llamar, te van a insistir, y si no pagas, puede ser que te reclamen judicialmente. Vale. Pero ahí tienes que saber que tú también tienes sus derechos de si el tipo de interés es pues elevado o usurero, puedes interponer una demanda por abusividad y nulidad contractual. Claro, uno de los beneficios que ofrecen las fintech es la agilidad, ¿no? Y la facilidad, por ejemplo, de darte de alta, de contratar productos en 3 clics, etcétera. Sí. Lo cual nos lleva también a una menor profundidad en saber qué estoy contratando, ¿no? Porque date de alta en 3 clics y claro, todos damos clic al sí he leído los términos y condiciones, pero si hiciéramos un estudio estoy seguro que el 99,9% no lo leemos. Sí. Entonces, eso también nos invita de alguna manera a caer más en posibles trampas. Claro, pero esto, digamos que como legalmente lo que se obliga, es decir, desde la regulación, desde las autoridades, y bueno, sí, es a que la empresa establezca esa información en los términos y condiciones, eso ya es responsabilidad del usuario. Claro. Es decir, es del usuario. Lo que pasa es lo que que no puede estar, por ejemplo, es pre-clicado, es decir, no puede haber un pre-check, de forma que sí que hay ya metodologías y métodos implementados para evitar que haya un pre-check o que hayan cosas que se den por hechas. Sí. Pero sí es importante saber que es también responsabilidad del usuario leerse. Y luego otra cosa. Es que quizá, y perdona, pero quizá uno de los aprendizajes de este episodio es que aunque una de las virtudes de las fintech es que todo puede ser muy rápido y eso no nos debería extrañar, eso no nos quita a nosotros de manera individual de la responsabilidad de hacer un check. Por supuesto, de revisar. Y de revisar aquello. Sí. Entonces, y ver, por ejemplo, para mí, yo como abogada, puntos que me miro siempre es la fecha que te hacen constar, también qué término tiene ese contrato, es decir, si ese contrato va a ser mensual, anual, o me obligan a quedarme cierto periodo de tiempo para esas condiciones. Es decir, si yo tengo, tengo un descuento, tengo una ventaja, vale, pero está sujeto a una renovación automática o puedo rescindir ya. Y luego, por ejemplo, si las condiciones económicas van a ser estas o van a cambiar en el tiempo. Es decir, porque incluso los bancos a veces, a mí me ha sorprendido, que te cambian los términos y condiciones de manera unilateral. Y eso yo no lo he aceptado previamente, ¿entiendes? Entonces, como usuarios no ponemos una demanda por abusividad, pero es que realmente si tú me estás cambiando como banco mis condiciones y me estás aumentando los fees, es decir, las comisiones, yo como usuario quedo en totalmente desventaja, ¿no? Entonces, y cuando te avisan y te dicen a partir del 1 de enero del año que viene te subiremos la comisión, me lo invento, de 10 a 20 euros. Claro, eso es lo que habría que negociar. Claro, tú estás totalmente desventaja. Yo creo que eso es abusividad total. Y por eso yo hablo siempre de que en organizaciones deberían defender mucho más o deberíamos unirnos mucho más como población, como nuestros intereses para que a través de organizaciones de consumidores y usuarios, para que este tipo de políticas unilaterales, abusivas, no fueran tan comunes. Porque claro, cuando te avisan y te dicen, oye, esto cambiará, entiendo que tú ahí tienes la opción de decir, vale, pues me voy, cancelo la cuenta, ¿no? Sí, porque ellos no te dan la opción de negociar, ¿no? ¿Sabes? Claro, te dicen aceptar o cancelar, ¿no? Sí, es una lateral total. Entonces, sí, en este tipo de cuestiones a mí también me han dado a reflexionar que hay como cierta pues prepotencia, digamos, por parte de estas entidades. Sí. Muy bien. Pues Silvia, no sé, ¿alguna cosa que nos estemos dejando en el tintero? ¿Algo que te gustaría compartir con nosotros antes de abrir la cuenta atrás? Pues la verdad que hemos comentado bastante. Bueno, pues en definitiva sería como dar más apoyo a todos los estratos sociales, que al final todos formamos parte de la misma sociedad, todos podemos sumar y todos somos necesarios, no solo las grandes corporaciones y los empleados que están incluidos a nivel financiero, sino que hay muchos estratos que suman y que todos formamos una sociedad y cada vez hay más corrientes migratorias, más diversidad, entonces debemos ser más conscientes también desde el punto de vista de inclusión financiera de tener todos esos estratos unificados y que seamos como sociedad sostenible. Muy bien, pues gracias por compartir con nosotros qué es esto de la inclusión financiera y cómo podemos navegar en este nuevo mundillo de banca tradicional y fintech sin quedar fuera y sin caer en algunas trampitas. Abrimos el último bloque de este episodio para conocerte a ti un poco mejor. Abrimos la cuenta atrás. Venga, del 1 al 10, ¿cómo puntuarías tu relación con el dinero?
Un 7. Muy bien. Lo has dicho así como diciendo, Bueno, estoy siendo precavida, ¿no? Sí, había épocas sí, un 7. Yo creo que Muy al final bien. es como, sí, como autogestión, sí. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera? Invertir en mí misma en formación. Yo creo que invertir en mi formación es algo que siempre he agradecido, porque cuanto más conocimiento tienes, más seguridad tienes. Y luego yo creo mis proyectos y no puedo evitar invertir en mis propios proyectos. Entonces, como Muy bien. tengo esa tendencia a crear cosas, pues invierto en mí. Muy bien. Oye, y feliz que se te ve, o sea que está saliendo bien. ¿La Sí. peor decisión financiera? Bueno, todos hemos tenido momentos en que hemos confiado incluso en la banca y luego resulta pues que ese fondo no estaba garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y cuestiones así. Luego también una cosa que me gustaría decir es que no compréis tanto. O sea, realmente no es necesario comprarte unos vaqueros, unas bambas, unos leggings. Tenemos de todo. O sea, todos tenemos de todo. No consumamos tanto porque al final no le estamos haciendo un favor a nadie, ni a ti mismo. Entonces es como frenar el consumismo, ser conscientes de que ya tenemos muchísimas cosas y que no vamos más felices por tener la última marca de lo que sea, sino que es mucho más inteligente tener algo de ahorro que no gastar sin mirar. Muy bien. Ahora que mencionabas esto de... Y no te escapas de que me tendrás que decir tu peor inversión, ¿eh? Tu peor decisión. Pero ahora que mencionabas esto de que cuando inviertes tiene que estar garantizado por el fondo... Esto es la banca. Sí. La banca. ¿Cómo sabemos que la empresa a través de la cual estamos invirtiendo en fondos, si se fuera a la quiebra, lo pone. Hasta 100.000 euros están garantizados? ¿Esto es todas, no? No, esto, por ejemplo, ya la CMNV, el Banco de España, para estas entidades que he comentado antes, de, por ejemplo, pues una empresa de crowdfunding financiero, pide también cómo vas a hacer en caso de desastre, cómo vas a estructurar la empresa, una entidad de pago, donde tú ya estás pues depositando unos fondos en una empresa que va a tener un wallet que va a hacer pagos y que no es un banco. Pues todas esas empresas que son fintech o que son empresas de inversión tienen la obligación y lo ponen de poner si esos fondos están garantizados por un fondo de depósito. Entonces, ¿hasta qué cantidad? Es verdad que los bancos sí que tienen obligación para según qué productos, porque no todos están, los productos propios no están garantizados con un fondo de depósito. Entonces, tú, como ya usuario, debes tener conocimiento y preocuparte o tener curiosidad para ver primero si esa entidad está regulada o no, que eso te va a dar más seguridad. Y luego, pues todo el tema cripto, que es un mundo aparte. Y se me ha ido el boli. Y luego, por ejemplo, pues la banca, en según qué productos sí que tiene esa garantía de depósito y según qué fintech, si están reguladas o no, pues lo tendrán o no. Y eso es revisarlo. Muy bien. Ok. ¿Tu peor decisión financiera? Es que tampoco he tenido una peor decisión financiera. Quizás es que otra vez vuelvo a lo mismo, pues apostar por un proyecto mío de startup, dejar ahí parte de mis ahorros, pero yo digo que al final es aprendizaje. Claro, sí. Me gustó mucho una vez que entrevisté a un chico que había emprendido y me dijo que en el fondo él para emprender había ahorrado mucho dinero y que se había pagado la opción de emprender y se había pagado un máster. No, claro, y el máster se llama emprender, entonces cuesta un dinero porque necesitas ahorros para llevarlo a cabo y luego puedes salir mejor o peor. Sí, así es. Tal cual. Así es. Muy bien. Vamos con la siguiente. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías? Pues mira, un poquito en renta fija. Después, haría renta fija y luego, no sé, quizás algo, poquito de cripto, algo. Sí, sería eso. Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Pues los 28 por ahí. Trabajaba en banca, entonces claro, lo tenía más a mano, sí, ¿no? Pero si no lo hubiera hecho. Entonces, bueno, poquito en una también renta fija y conservadora con esto, porque sí. Muy bien. ¿Y vives de alquiler o de propiedad? Tengo alquiler y propiedad. Muy bien. Pero creo que si uno tiene la opción de adquirir propiedad, pues es evidente que lo que vemos, ¿no?, a nuestro alrededor, propiedad siempre será pues una opción garantista y con unas vistas a futuro. Pero en cualquier caso siempre será en función de nuestras posibilidades, que no hay nada mejor ni peor. Sí. Y situación y claro que sí, es que al final de futuro y también de generacional, es decir, no es lo mismo una persona de la generación, no sé, millennial, en mi caso, Z después,
que se encuentra en una situación que el boomer no se ha encontrado. Se lo ha encontrado ya ha venido dado. Claro. Entonces, claro, no es que no se puede comparar. Tenemos que crear un mundo nuevo en las próximas generaciones. Pronto, muy probablemente, haremos un episodio sobre cómo han tenido la vida financiera los boomers. No, claro, es que y cualquiera. Hablaremos de ello. Y como los valores que tienen también. Son mucho más materialistas, más de poder. Y las generaciones nuevas son más de poder personal. A mí me gusta porque el foco está en otro sitio, ¿no? Pero eso no quita que han tenido mucha más calidad de vida y el estado de bienestar ha estado en esa época, ¿eh? Ha estado. Como anécdota, desde este año 2026 tenemos una nueva generación que están haciendo, que son los beta. Sí, desde este año. Así que, mira, unos nuevos que entran al mundo, veremos cómo serán. Será interesante verlos. Veremos cómo serán. Muy digitales, seguro. Seguro. Pregunta que te lanza nuestro anterior invitado, que fue Josep Ramón Axalá. Con él repasamos la macroeconomía del 25 y 26 y cómo nos impacta en nuestro día a día. Súper. Y él decía, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Y con él, ¿qué cambiarías en el mundo? Si cambiarías algo. Claro. O sea, aquí, a ver, me da por pensar varias cosas. Si tuviera un superpoder, intentaría que todas las personas en el mundo, eso es muy utópico, tuvieran libertad y fueran felices para empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza? Sobre todo la educación. Entonces, intentaría que todas las personas tuvieran un mínimo, todos partiéramos sobre una base de un mínimo de educación financiera y emocional, porque creo que las dos cosas van de la mano o pueden llegar a unirse. Sí. Entonces, esa educación es básica para que como seres humanos podamos caminar por este mundo de manera al menos sin estrés, sin ansiedades y sin colaterales que nos perjudiquen. Entonces, yo creo que es un tema de enfocarnos mucho en la educación, en la infancia y en dar ese acompañamiento. Luego, además, si pudiera, pues tiraría para atrás, compraría Bitcoin y ahora... Sí, claro. Buen superpoder. Eso también aprovecharía el superpoder. Y con las ganancias para lo que pudiera ser. Abrirías un canal de televisión propio donde educar financieramente a todo el mundo. Todo en positivo, siempre. Claro. Muy bien. Y lanzas tú una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada y luego tiraremos la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. Puedes elegir una pregunta entre todas estas que te comparto. Un libro, serie, peli o persona para aprender algo de finanzas. Compártenos la distribución de tu cartera de inversión. Si tuvieras una frase solo para darle un consejo de finanzas a alguien, ¿cuál sería? Manía inconfesable con el dinero. El error financiero que más veces has cometido. Una aplicación clave para finanzas. Si no pudieras trabajar para otro, ¿qué harías? ¿Donas dinero? ¿Cómo lo haces? Compártenos un sueño o cuál ha sido el dinero mejor gastado de tu vida o la del superpoder también. No, yo creo que el libro, o sea, ¿cuál sería esa recomendación? Ese libro, ese podcast, o sea, ¿qué herramienta compartirías con el resto para que todos pudiéramos aprender? Vale, perfecto. Pues se la lanzaremos a nuestro siguiente invitado o invitada. De momento no desvelo. Y para cerrar, vamos a tirar la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. Esto, recuerdo para los que sea su primer episodio, que lo estamos haciendo desde esta 4ª temporada, es una ruleta que tú tiras, sale un número y el número que salga, esa cantidad en euros, todos nuestros oyentes transfieren esa cantidad a una cuenta de ahorro. Con lo cual, al acabar la temporada, vamos a haber ahorrado todos de manera conjunta muchísimo dinero que nos servirá para hacer realidad nuestros objetivos vitales. Puedes tirar aquí la ruleta del ahorro, simplemente has de apretar. A ver, venga, pues se empieza a mover la ruleta del ahorro y el número que sale es... ¡Wow! 78. 78. Has estado a punto del 100, ¿eh? Sí. Has estado a punto del 100. Hubiera sido la primera vez de 3 dígitos aquí bien. en la ruleta. 78 Súper. Está muy bien y añadimos una cantidad elevada. Nunca ha salido un 2, un 4, un 6. Siempre salen números así ya más potentes. cañeros. Para seguir ahorrando de manera conjunta y seguirnos acercando, porque el ahorro nos acerca a la inclusión financiera. Súper. Muchas gracias, Silvia Calch, por estar hoy aquí con nosotros y por ser parte de Educa tu Dinero. Gracias a ti, Borja. Hasta la próxima.